Ujú, ujú. Ay, qué hermosa. No, yo quiero esa. ¿Cómo van, chicos? Es que estaba mirando acá cosas muy lindas. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Viendo tareas de chicas. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo van? Bueno, les voy a leer rápidamente cómo quedamos nosotros. En la vuelta, en la vuelta. Venga, pongo este celular para para los leer los mensajes. Sí, quedó lindo ahí. ¿Cómo van mis niños? Les cuento. Quedamos en la vuelta 23. Sí, en la vuelta 23. Entonces la vuelta 23 la terminé completa, como les dije. Esta es la vuelta 24 y esta mitad que llevo es la vuelta 25. Entonces les voy a leer que esta es la mitad 24. Y la 24 dice que quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dorados, 3 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dorados, 2 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fucsias, un dorado, uno, dos. Si acá no les queda el dorado, no pasa nada. Si en caso tal hacen el fucsia sobre el dorado y solo les queda lila, dejen lila sobre lila. Les digo, es porque a una chica no le quedó y yo, no, no pasa nada. No nos vamos a poner a buscar dónde se nos perdió. A mí me quedó un dorado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco lilas. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 rosados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dorados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 rosados. Lo mismo acá, si acá les queda 31 o 29, no pasa nada. En mi caso yo empecé punto sobre punto y terminé punto sobre punto. O sea, donde había un rosado, hice un rosado y hasta donde terminó el rosado, ahí terminé. Entonces, si a usted le quedó un punto más o uno menos, no pasa nada, chicos. Puede ser que en algún momento se perdió el puntico, pero si va bien, no se pongan a inventar, porque a una chica le pasó eso, dijo, profe, yo tengo un punto menos, pero resulta que yo había contado mal. Conté y era yo la que conté mal. ¿Listo? Entonces no se me asusten por eso, señor. Ah, lila sobre lila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dorados. Ay, no, ya me pasé, no, no, no. Esta ya la vuelta 25, hasta acá. Hasta acá donde queda lila sobre lila es la vuelta 24 y repite. Y no, se le olvidó que fuimos por una papelera y terminamos mercando. No, muchachas, es que ni para qué les cuento, este hombre hace unas que mejor dicho. Ay, gracias por las arepitas. Voy a ir a hacer calentadito de arepita. Doris, buenas noches. Ana Eugenia, Luisa, buenas noches. Sencillamente se ve. No, señora Luisa, acá en las manos se ve más hermosa y como se siente durita. Uy, es preciosa. Esta mochila me fascinó, me fascinó. De las mochilas de San Valentín yo no tengo ninguna. Todas las he ido entregando. Entonces, esta sí me encantaría conservarla, pero es mentiras, porque ya hay una señora que me dijo, profe, se le puede colocar brillo a todo lo vacío, que por ejemplo, brillo lila a lo lila y que brillos cristal, mejor dicho, quiere que le coloque cristal. Yo le dije, sí, claro, le queda un poco costosa porque los cristales no son tan económicos, pero obviamente yo le dije que sí porque, esperen les muestro, porque no es descabellada la idea. Este es cristal chiquis. Este cristal. No es descabellada la idea, ve, yo como estaba ya que me atravesé todo feo. No es descabellada la idea de ella de colocarle cristales, no se le vería mal. Espere, lo coloco acá porque es que porque la chica me dijo que si le podía colocar cristales como que la quiere, pero con cristales. Entonces, ella quiere que le coloque cristales en lo lila, pero también cristales en lo beige. Entonces, yo lo que optaría o la idea mía sería colocar cristales como tal, o sea, no colocar piedra de color,
sino cristal. ¿Por qué? Porque este cristal da color. Da como un tonito tornasol, no sé si ahí se vea. Entonces ella lo quiere en todo lo plano. Entonces yo digo que se puede colocar el mismo cristal. Vamos a ver si se pone de acuerdo. Porque sí tengo cristales lilas. Entonces ahí tocaría mirar. Pero ella quiere que le coloque así cristalitos. Pues yo digo que sí se vería bien. Se vería brilloso nada más. Entonces vamos a ver qué quiere ella. Y ahí miramos, porque yo sí quería dejarla para mí, pero ya esta chica pues resultó con ese tema y yo le digo a todos sí. Venga, lo echo en la bolsita porque yo lo coloco en un pañito. Los coloco en un pañito para utilizarlo. Y cuando los voy a recoger, simplemente abro la bolsa, meto el paño y ahí caen todas las piedritas. Listo. Tipo esmeralda, muchachos, que no se pierda nada. Entonces vamos a ver qué dice. De todas maneras, yo no voy a hacer prueba de color en ella porque me queda pues con pegante, entonces solamente lo coloco así por encima, pero sí, sí está hermosa. Ana, buenas noches. Geraldine, buenas noches. Edilia, Loida, ¿cómo estás? Adelaida, buenas noches. ¿Cómo va? Sí, está hermosa. Geraldine, bienvenida. A mí me pasó, me perdí y que un corazón con la sombra al lado contrario. Ah, no pasa nada. Natalia, aquí llegando, bienvenida. Geraldine, bienvenida. Yanu, ¿cómo estás? Buenas noches. Estela, buenas noches. Adelaida, ¿en qué se puede hacer también para que se vea bonita? Esta mochila de la Ida. Yadira, buenas noches, bienvenida. Yanu, profe, qué pena molestarla. Le envié una imagen para ver si se puede hacer en una mochila mediana. Sí, Yanu, esa imagen se puede hacer en una mochila mediana. Le tocaría quitarle alguna frase o sí, como quitarla o colocarlas al lado. Entonces le tocaría la cara de la muñeca en un lado y la frase al otro lado. Y el costo yo creo que es el mismo que le ha estado cobrando el gerente de venta por los patrones, el mismo costo. Pero sí le tocaría lo que le digo yo, el nombre, bueno, no es el nombre, es la autora Juguetes que se llama. Esperen, yo miro. Que la tengo por acá. Esta fue la que me envió. Digo yo que de pronto esto quede muy grande. De pronto con esto sí quede muy grande. Tocaría como que la imagencita de la personita y de pronto el nombre de Doctora Juguetes de pronto a un ladito. Y estos muñequitos no le salen. Estos muñecos chiquitos no salen. Si sale, sale solo la carita de la muñequita. La carita, las manitos tampoco le salen. Le sale por ahí solo la carita. Se podría adecuar solo para la carita porque si la quiere mediana, no. Sí sale completa para una mochila muy grande, pero este muñeco no sale, este no sale. Y la palabra Doctora Juguetes tocaría acomodarla diferente. Pero sí se le puede sacar. Sí se le podría sacar. Dice Adelaida, sí, profe, esa mochila la que tiene corazones. La puede hacer con el fondo negro. Los corazones rojos, totalmente rojos, puede ser. El corazón rojo y el fondo totalmente negro. Y la parte que va lila la puede hacer gris porque son sombras de corazones. Esa parte es la sombra del corazón. Bueno, chicos, yo les leí a ustedes la vuelta 24. Les voy a leer cómo empecé esta 25 que va hasta acá y yo estoy repitiendo la vuelta. Entonces, la vuelta 24 ya se las leí, que termina acá. Lila sobre lila. Ahora la 25. La 25 empezó con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dorados. 1, 2, 3 lilas, un rosa. 1, 2 lilas. 1, 2, 3, 4, 5 dorados. 2 lilas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 fucsias. 4 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 rosados, 2, 4, 6 dorados
y acá rosa sobre rosa. O sea, que si yo conté en la vuelta anterior 30 puntos, tengo 30. Si conté 20, tengo 20. Si conté 50, tengo 50. ¿Listo? Tengan claro esto, que aquí ya vamos punto sobre punto, así que no hay lío ahí. Y termino con 2 lilas. Acá el último puntico es, este primero fue en relieve y el último me quedó en punto bajo. Eso nada más. Ya no es para, en esa parte solo diga mamá. Ah, ahí sí, si es una frase como mamá, en la parte de abajo de la muñequita posiblemente sí cabe esa frase. Hay donde dice doctora juguetes que solo digan, sí, y si no la palabra mamá sí se puede acomodar más fácil. Se puede acomodar una frasecita así ya cortica, sí se puede acomodar más fácil en cualquier lado. Sí, sí se puede, Yanu. No te preocupes que sí, sí sale para una mochila mediana, grande, no mediana, pequeña. Y mini, menos. Mini, imposible que salga mini por la carita. Porque es que esa carita hay que hacerla, de por sí la carita es redonda y hay que hacerla bien redondita para que en el momento de tejer, su mamá teje los puntos muy alargados o no los teje tan alargados. Porque es que, chicas, si tejen el punto alargado, recuerden, el punto hacia arriba mide medio centímetro, medio centímetro son 5 milímetros, a veces mide hasta 6 milímetros. Entonces, si el punto hacia arriba mide 6 milímetros, las chicas que hacen el punto alargado, de ancho no mide sino 2 milímetros. La diferencia es enorme, los puntos tienen que quedar más de ancho que de largo. Entonces, por ese lado sí tienen que tener en cuenta eso. En mi caso, mis puntos miden 4 a 5 milímetros. Y de ancho, pues a veces no miden sino 1 milímetro, milímetro y medio. Póngale usted máximo 2 milímetros. Entonces, mis puntos son muy chiquiticos. Entonces, ayuda mucho a sacar imágenes grandes. Cuando al contrario, uno hace el punto muy grande, no sirve patrones grandes. Preferiblemente buscar patrones pequeños, pero siempre va a ser más ancho que largo. Debe de ser siempre más hartos puntos de ancho que de largo, porque me están cometiendo muchísimos errores. Esta semana me llamó una señora que una imagen de un rostro, bueno, de un rostro no, de nuestro amado presidente. Mentiras, amado nada. Bueno, y entonces que no, que parecía picado de las avispas. Y yo, ay, santo Dios, tocó arreglar el patrón para que quedara como ella lo quiere. Al tejerlo, si el punto lo hace largo, le va a quedar la cabeza así de larga y así de angosta. Así de angosta le va a quedar la cabeza y más o menos así de larga. ¿Ustedes se imaginan eso? Entonces uno hace los patrones pensando en que se vea uniforme, que en el momento que usted teje, que a mí no me pueden desmentir, nadie puede venir a decir que el punto es igual de alto que de ancho, jamás. El punto de alto, vea, este tiene medio centímetro y de ancho, no, es que, no, de ancho no tienes nada, de ancho tiene... No, ¿qué les digo yo? 2 milímetros tiene de ancho. Póngale máximo 3. 3 milímetros de ancho, nada. Entonces sí tienen que poner cuidado en eso porque la están embarrando y están empezando a quedarle unos diseños alargados hacia arriba tan feos que parecen estirados. Y yo sí le dije que la verdad que era que así era, no, que no importa, yo lo quiero así, déjemelo así. Y quedó feliz. Se le adecuó el patrón como ella quería y quedó feliz. Vamos a ver el resultado cuando lo teja. Sí, profe, y si puede, me regala una idea, es para el cumpleaños de mi abuela. Voy a dar de recuerdo. Pero una idea como Yanu. O sea, ¿qué quiere? ¿Combinación de colores o como qué idea? ¿O le quiere colocar más diseño o qué quieres hacer? Recuerden que esta que estoy repitiendo es la vuelta 25. Estamos repitiendo la vuelta 25. A ver, vuelta 25 y voy acá. Ay, yo sí le coloqué, yo no le coloqué esto que es vuelta 26, vuelta 20, 24, 25, 26. Sí, señor, tiene que ser vuelta 24, 25, 26, 27 y creo yo que 28. Sí, profe, y si puede, sí, no entendí lo de la idea, ya no. Y acá, lila. Ah, no, pero acá va lila sobre lila. Sí, acá no va corrido. Entonces terminemos con este.
Hola, señora Inés, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, chicas, empezaron a hacerle cambio a los patrones y empezaron a verse alargados. Yo los tomé como referencia porque tengo, o sea, nosotras somos un grupo grande que tejemos eh, más o menos al mismo tiempo la misma mochila. Entonces tengo compañeritas que la mochila les queda 5 o 10 centímetros más alta. A mí normalmente siempre me llegan ventaja las chicas porque si a mí la mochila me queda de 25 centímetros, a ella les queda de 28. Y también tienen una cuestión que si a mí me alcanza el hilo, a ella les hace falta. Por ejemplo, del búho, a mí no me hizo falta un solo gramo. Y a ellas, a la mayoría que no, profe, se me acabó tal color y tal otro. Como yo lo tenía en una caja de zapatos y no lo podía soltar, yo les mostraba. Yo vea, chicas, todavía tengo. Y es verdad, porque ellas mismas lo vieron, que a mí me quedó hilo para hacer el fajón y más hilo me quedó. A mí me quedó mucho hilo de la mochila del búho. Y la mayoría de chicas que no me alcanzaron, ay, a mí no me alcanzó el gris, a mí no me alcanzó. Y yo, pero ¿cómo? Si estamos tejiendo exactamente igual, el mismo diseño, las mismas vueltas, los mismos aumentos, todo igual y a muchas chicas no les alcanzó el hilo. Es normal porque no todas tejemos igual, pero sí se me hace muy extraño. Por eso cuando a mí me preguntan cuánto se lleva una mochila, yo doy la respuesta pensando en mis mochilas, que una mochila así, sin fajón, sin cordón, sin popón, solo el cuerpo de la mochila se lleva de 350 a 400 gramos, no se lleva más de 350 a 400. Ya el resto del hilo, que uno siempre pone más o menos 600 gramos, es para el cordón, pompón, fajón. Y pensando que posiblemente, si usted es una de esas chicas que el hilo se le desaparece, pues que no vaya a quedar cortica. Pero a mí, por ejemplo, con 600 gramos me alcanza para hacer la mochila mediana grande, fajón, cordón, pompón. Y el monedero. Normalmente siempre me alcanza para el monedero. Siempre, siempre, siempre. Y este es punto sobre punto. Dice, ¿qué más se le puede colocar? Porque solo la carita de la muñeca no me convence. Algo que le guste a su abuela, algo que no sé, que le encante a ella. Aparte de la doctora Juguetes, no sé, la doctora Juguete la acompaña que tocaría buscar las figuritas que la acompañan, pero un poquito más grandes, porque así como está en la imagen que usted me envió, no salen, pero si usted me envía individual, un poquito más grandes, sí se le pueden adecuar a los laditos, sí se le pueden colocar, sí, a los lados, como para que la acompañen las dos figuritas que tiene ahí, pero obviamente toca hacerlas individual aparte cada una para que sí cumplan la función, porque así como están ahí pegadas, no, ni se van a notar siquiera. Pero si las hacemos a los laditos, sí, sí puede servirles, sí puede dar la función que quiere usted, que es que acompañen a la doctora Juguete y no la dejen tan solita. Gabriel, buenas noches, Geraldine. A mí me quedan de las mismas medidas. Pero señora Geraldine, es que usted no le pone nada, ni le suma más hilos y yo siento que su punto es igual de pequeñito al mío. Vea, la señora, a ver, ¿a quién le queda el punto igual que el mío que vino a visitarme qué día? Y yo les dije, ve, no sé si fue la señora Dilma. Alguien vino y trajo sus monederos y eran exactamente el mismo tamaño de los míos, pero no supe quién. No lo recuerdo en este momento. Víctor Hugo, buenas noches, bienvenido Geraldine. Y de los proyectos que he tejido con usted me ha sobrado material. Geraldine, a mí también me queda cantidad de material. No, y no es malo, porque a mí no me, a mí cuando me llama una muchacha y me dice, profe, se me acabó el hilo. La señora Ana Eugenia, ella le da risa porque ella me dice, profe, a mí no me alcanzó. Y yo, señora Ana Eugenia, a todas nos sobró. No, profe, yo no sé si fue que me comí el hilo. Ay, me da mucha risa. Pero ella es muy bella, ella siempre dice, profe, a mí écheme más. A mí écheme 50, 100 gramos más, no pasa nada, profe, porque a mí siempre me hace falta. Y yo, bueno, o sea, no es malo, no lo vayan a tomar de que, ay, no es que la profe dice, no, 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 no. Nos quedan diferentes y es normal porque no todas tejemos igual, pero si es extraño. A mí siempre me sobran cantidades de hilo, me sobran para monedero, para otras cositas, pero sí tengo compañeritas que no. Pero entonces es eso, no le modifiquen puntos. La señora Ana Eugenia teje muy hermoso, ya no le modifica nada, yo no sé dónde se le pierde el hilo a ella, yo digo raro. Pero también de pronto lo utiliza para otras cosas y no se da ni cuenta. A veces le pasa a uno así. Yo soy una persona que yo los coloco en, vean, en esta cajita tengo los de esta mini mochila. Ahí.
Y yo de ahí no los muevo, de ahí no los voy a mover hasta que no se terminen. Vea, ahí los tengo. Entonces, yo tengo muy claro qué hilo me gasto es porque yo no los toco. Si yo los tuviera sueltos hoy, por ejemplo, fui a hacer el fajón de una mini mochila que se hizo el año pasado y ahí mismo fui y busqué la mini mochila que todavía le falta un pedacito para terminar, le corté los hilos, saqué el fajón de ahí de la mini mochila y los volví a meter dentro de la mini mochila. Ya ahí agarré cualquier 20 gramos por color. Entonces, si a mí me llegase a hacer falta, yo tengo muy claro que es que utilicé esos hilos para sacar el fajón para otra mochila. No preciso para... Y ya había sacado el fajón para esa mochila de esos mismos hilos. Los corté, saqué el fajón para esa mochila y hoy que me mandaron a repetir ese fajón, hice lo mismo. Volví, corté los hilos, saqué, hice el fajón con esos mismos hilos. Entonces, puede que me alcance, puede que me haga falta, pero tengo claro que los utilicé para otra cosa. Pero no es malo, muchachas, vuelvo y les digo, sino que, pues sí, tejemos diferente. Daisy, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora Daisy? ¿Cómo va? Yanu, a mí también me sobran hilos. Yo compro para y me sale, sí, ya, no, sí, normalmente quedan hilos. Inés, buenas noches, a mí también me quedan, bueno. La señora Inés, el punto que le quede grande, señora Inés, vea, no es por nada, pero yo digo, si trabajamos con la misma aguja y el punto le queda grande, son dos cosas. Una, le colocan más hilos alma o dos, no tejen con la medida del cuello del punto. Entonces, si ustedes no tejen con la medida del cuello del punto, sino que el punto queda más alto, quiere decir de que no saben tensionar, porque la medida del cuello para que el punto quede parejito lo da la aguja. Y si usted teje con la misma aguja que tejo yo, no tendría por qué crecerles ese punto. No tendría por qué quedarles más largo. A ver, yo voy en qué, en esta vuelta. No tendrían por qué quedarles más largos porque es que el cuello de mis agujas todo es exactamente igual. Entonces, de pronto ustedes no tensionan y lo que hacen es que dejan que se estire el punto hacia arriba. Porque no hay otra manera, muchachas. No hay, o le colocan más hilos alma. Vea, la diferencia es tan poca que con uno o dos hilos alma, dos colores que le coloque usted extra, ya se cambió y se transformó el tamaño del punto. Yo les decía a las chicas en las mini mochilas que una chica le quedó el fondo raro, entonces yo le di mi truquito mágico que vienen siendo mañas de tejedora vieja y les dije, eso no es lo usual, no lo deben de hacer, porque uno se acostumbra a ese tipo de mañas y ya no sabe tejer con los hilos alma desde el principio. Pero entonces uno lo hace es para que las chicas salgan del trancón, porque también si uno las deja con un problemón de esos, ya después no quieren tejer. Entonces lo que hace uno es ayudarles para que salgan del lío, pero que tengan claro que tienen que practicar la tensión. Entonces, sí, yo les enseño y les doy muchas herramientas, pero también les aclaro cuándo son correctas y cuándo la verdad es mejor ni repetirlas. Daisy dice bien, profe, cuando pueda la llamo para los gráficos. Sí, señora Daisy, o me deja un mensajito por WhatsApp, me envía las imágenes que mi esposo es el que saca los gráficos, entonces no hay lío. Así yo esté en el en vivo y si usted me quiere hablar, tranquila que mi esposo contesta los mensajes, entonces le va a responder y le va a sacar patrones y lo que necesite. Que hemos estado sacando muchos patrones estos días, chicas. Recuerden que los patrones que nosotros sacamos, pues primero la garantía de que sí le va a quedar la mochila bien. Segundo, si no le queda algo, si ve algo que como que no le termina de cuadrar, les ayudamos con una pequeña asesoría para que se acomode. Y pequeñas cositas así. Eso sí, cuando me preguntan, no, profe, es que yo no sé si estoy tejiendo punto bajo o punto V, eso sí no lo explico, que porque compró el patrón le voy a enseñar cuál es el punto bajo el V, no muchachas, porque ya tocaría videollamada y en las videollamadas se van media hora, 1 hora, 45 minutos, entonces yo les digo, no chicas, si no saben cuál es el punto, si es mejor que pague una clasecita de 1 hora para que lo podamos tejer, yo lo tejo. Y usted ve qué hago. Después teje usted y yo miro por videollamada qué está haciendo usted para yo ver si está haciendo bien el punto. Tendrían que colocar ustedes el celular y tejerlo así para yo poder ver cómo agarran el hilo. Vea, chicas, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que le hemos arreglado el punto.
Le hemos arreglado el punto porque creían que tejían punto V y mentiras que estaban tejiendo punto X o falso X. Pero entonces ahí sí toca por videollamada y que la persona me muestre así como estoy yo tejiendo, que la persona lo haga y yo, sí señora, hace el punto, sí, ese punto es V o ese punto es X o ese punto es falso X y con eso pues ya aclaramos las dudas. Pero sí, con el patrón si tienen alguna duda pequeña, sí se les resuelve. Por la compra del patrón uno aprovecha y les resuelve alguna dudita pequeña. Señora Inés, sí, este hilo primero rinde mucho, rinde bastante a la hora de tejer. Y segundo, chicas, quítense de la cabeza que para hacer mochilas con diseño en técnica guayú, el hilo tiene que ser grueso o tiene que llevar cantidad de hilo alma. Las mochilas originales, recuerden, van en un solo hilo. La mochila original guayú, de hecho la original va en un solo hilo así. Y muchas veces no lleva ni siquiera hilo alma. Lleva un hilo así, nada más. Así van tejidas. Nosotros con el tiempo hemos modernizado, digo nosotros por las personas que no somos indígenas guayú, y le hemos metido de todo. Y nos llenamos la boca diciendo, no, es que mi técnica es guayú. ¿Cómo va a ser guayú con 280,000 cambios que le ha hecho usted? La mochila guayú, el único cambio que han permitido, que permiten las indígenas y que ellas mismas lo han hecho, es trabajar con doble hebra. Así. Entonces, si yo estoy trabajando con estos 3 colores de hilo alma, es porque estoy tejiendo también el lila, el fucsia y el dorado. Y como estoy tejiendo con doble hebra acá, estos tienen que ir doble hebra para que en el momento que yo agarre uno de estos colores me quede parejo. Y ellas también lo permiten y ellas también ya lo hacen. Pero de ahí para arriba no, que le meten cordón de polipropileno, que le hacen doble hebra con hilo macramé, jamás. Ve uno unas mochilas que este punto de verdad mide casi 1,5 cm, jamás, jamás. Las indígenas guayú no lo hacen, no lo permiten y no están de acuerdo con la deformación tan grande que han hecho con la cultura, porque es una deformación. Deformaron algo que era tan perfecto, que es tan perfecto, que es tan hermoso, en algo que de malas así trabajo yo, así me gusta a mí. Y todavía se llena la boca diciendo, no, es técnica guayú. No, no es técnica guayú. Usted está tejiendo mochilas como a usted le parece y ya, mochilas. Está tejiendo una bolsa, está tejiendo una mochila donde imita bolsas tejidas guayú. Es que yo digo, hasta colóquele nombre tapestry si quiere. Si quiere, colóquele nombre tapestry, listo, ya, váyase por ese lado, pero deje la técnica guayú quieta porque eso no es técnica guayú y eso no nos representa. ¿Qué es lo que pasa? Con esa desinformación y esa transformación tan mala que le hacen a las mochilas guayú, la gente llega a preguntarle a uno, profe, yo quiero hacer una mochila con usted, pero quiero colocarle cordón. Yo quiero hacer una mochila con usted, pero quiero usar hilo doble macramé. Y yo que les digo, no, disculpa, estás equivocada, no trabajo así, yo trabajo la técnica guayú, no trabajo imitaciones y como usted me dice que quiere su mochila, la verdad es una deformación tan exagerada que no me lo permito. Ay, pero ¿por qué si usted es maestro usted debería enseñar? Y yo, pero ¿cómo le voy a enseñar? Yo no trabajo el hilo macramé doble, jamás voy a agarrar el hilo macramé doble para hacer una mochila. Es que yo quiero que quede gruesa y firme. Yo le enseño la técnica para que quede gruesa y firme, sin necesidad de colocarle cordón, ni necesidad de deformarla colocando el hilo macramé doble. Entonces, yo no puedo hacerle caso a la persona solamente porque ella lo vio y creyó que queda linda. Esas mochilas quedan tan duras que parecen acartonadas. Chicas, la calidad de una mochila de esas, el peso. Primero, el peso puede ser 1 kilo o más. Y segundo, cuando una mochila se lleva 600 gramos, tiene que pesar 600 gramos. No tiene por qué pesar más de 600 gramos. Pero si usted le metió 1 kilo de cordón, obviamente ya van a ser 600 gramos más 1 kilo, pues ya 1 kilo 600, obviamente. Entonces, primero, muchachas, si usted quiere de verdad representar la cultura guayú con respeto, cosa que yo sé que le he faltado el respeto muchas veces,
pero yo lo he hecho y mi falta de respeto hacia la técnica guayú es más que todo porque yo no me callo nada y todo lo digo. O sea, yo enseño hasta el más mínimo detalle y para las indígenas eso no es bueno o no hace parte de la cultura enseñar la técnica. Yo lo hago porque yo no soy indígena guayú y por eso digo, yo les he faltado el respeto a ellas enseñándoles a ustedes, enseñando hasta el último detalle, es faltarle el respeto a la cultura porque la cultura no permite eso, que se le enseñe a nadie, ni los fajones, ni las mochilas, ni nada. Entonces, en ese paso sí he fallado, pero yo no soy indígena guayú. Entonces, muchachas, sí les aclaro, yo trato de cuidar la parte que más puedo y es enseñar la técnica lo más exacto que la enseñan ellas. Ellas, bueno, que la enseñan ellas entre familia, ¿no? Porque ellas sí pasan la cultura entre familia y generaciones. Entonces a las niñas desde pequeñas las encierran y les enseñan a tejer para que ellas queden con la cultura de tejer mochilas y de hecho se dedican a tejer mochilas. Pero entonces eso es lo que yo hago mal, enseñar. Si yo no enseñara, yo creo que yo sería una persona que aunque no es indígena guayú, yo siento que llevo más arraigado el sentimiento y la técnica que muchas otras indígenas que de pronto aprendieron, se salieron del caserío y aprendieron por fuera, que a veces ve uno errores grandes que dice uno, no parece que lo hubiese hecho una indígena guayú. Y resulta que sí, pero se salieron de los rancheríos y ya viven en el pueblo y de pronto tomaron, digamos, tomaron la tradición de hacer mochilas ya después, no les enseñaron desde pequeña, entonces digamos que no aprendieron totalmente bien. Pero de resto sí, yo digo, uy, no, a mí me encantaría ir y que me recibieran en un caserío y me digan lo que le dijeron a un amigo, le dijeron, no, es que solo la profe Mari Toro no representa, representa la cultura, más no representa la comunidad, porque a él se lo dijeron en la cara, le dijeron, ella no representa los rancheríos porque ella enseña y nosotros no lo permitimos, pero ella es la única persona que ha representado nuestra técnica como es, sin deformarla, sin meterle cordón, sin faltarle el respeto a la cultura, inventándose cosas que no. Yo tengo muy claro que esta cultura no es mía, no me la inventé yo, es de verdad, de verdad, de verdad, de una comunidad mucho más allá que cualquier otra cosa, pero pues uno siempre termina siendo atrevido, queriendo aprender y lo que les digo yo, en mi caso, enseñándola. Entonces, muchachas, no inventen, no inventen metiéndole 10, 20 hilos alma, que no lo van a mejorar, lo van a empeorar. A mí me encanta hacer imágenes grandes, pero con puntos pequeños, porque si yo me pongo a hacer el punto grandísimo, lo único que voy a hacer yo es que me quede enorme, pesada, incómoda. Mis mochilas, vea, esta mochila es firme, pero si yo la voy a cerrar, si yo la voy a cerrar, ella perfectamente se me cierra. Mire, mira esa cosita que me queda, vea. Mire, y ella puede sentirse firme, pero ella es delicadita, o sea, firme en la forma de tejer, pero no es una cosa cartonada que quede así. Uy, yo he visto unas muchachas, me mandan las fotos, vea, de verdad, es más fácil cerrar quién sabe qué cosa que una mochila de esas. Y todo es por el cordón. Entonces, eso, no exageremos en la creatividad que no se nos debe de ir la mano cuando la cultura nos exige ciertos límites y en mi caso, yo lo que trato siempre de inculcarles es tejan con hilo crochet delgadito. Si es delgadito de 1 milímetro, 2 hebritas, no más. No macramé, no exageren con eso. María Gamarra, buenas noches, bienvenida. Qué muy exageradas y pesadas con ese cordón. Sí, señora María Gamarra, y vaya, trate de doblarla, de cerrarla, no hay forma. Entonces, no, muchachas, no se creen ideas que no son. Sí, que tenemos el derecho a inventarnos lo que quiera, pero no sobre una técnica que ya está todo inventado. La técnica Guayú tiene todo lo que usted necesite. Yo tengo creatividad de hacerle puntos en relieve y de hacer diseños que no son líneas, listo, no son jeroglíficos, no son líneas, de pronto esto que estoy haciendo no representa nada a la cultura, no importa, es mi pedacito de creatividad, pero sigo tejiendo técnica guayú porque hago punto bajo, punto V, guardo el hilo alma y trato de seguir siendo coherente con los hilos delgados. No trato de salirme de ahí porque siento que esa parte es muy importante si quiero que el resultado sea realmente hermoso.
Y de resto, chicas, ahí para arriba, si ustedes quieren hacer, ¿qué les digo yo? Una bolsita multiuso, yo sí le colocaría hilo, hilo en propileno, ese cordón, ese cordón picho feo. Bueno, no mentira, el cordón no es malo, no tiene la culpa, pero sí, le colocaría ese cordón a una pieza que yo quiera que se sostenga de pie, que quede acartonada, estilo cartera, una bolsita. En México hacen unas bolsitas yo creo que acá en Colombia también en algunos pueblos lo harán, pero no lo he visto. Qué pena, chicas, yo acá en Colombia he viajado muy poquito, conozco muy poco de Colombia, pero yo sí recuerdo en México la gente no iba a la tienda, al mercado a comprar lo del día con bolsas plásticas, sino unas bolsitas que las hacían como, yo digo en mi ignorancia, que era como suncho, con ese suncho que amarra uno las cajas, tiene la textura, o sí, o al tocarlo parece ese suncho, pero eran de colores lindos y hasta más anchos. Entonces yo siento que debe ser algo otro material, pero en mi ignorancia no sé cómo se llamará, pero sí hacen bolsas muy hermosas así, quedan firmes, quedan duras, quedan resistentes. Entonces ya uno puede mirar por un lado así y claro, colocarle cordón al tejido, pero tener muy claro pues que uno está creando una pieza diferente, que no estamos haciendo técnica guayú. ¿Qué me dijo Geraldine? Los diseños quedan incompletos y súper pixelados. Ay, no, Geraldine. Y cuando ve uno mafaldas con la cabeza mocho, Mickey Mouse deformes. Ay, no, 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 no. Dice uno, bueno, sí, está bien. El arte abstracto, diría un amigo, se hace de muchas formas, pero no, no exageremos. O sea, hay que tener un poquitico de coherencia. En mi caso, a mí me encanta hacer paisajes o muñecos o animales. Vean, les voy a mostrar un poquito, pero que queden completos. Miren, este zombie es chiquito, no es tan chiquita la mochila, miren, pero queda completa la cara. Miren, 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 miren mi búho mocho. Ay, ese búho es mocho, mocho, mocho. Y no se ve exagerado grande. La mariposa monarca, mire. El colibrí. Y no son mochilas exageradamente grandes. Mickey Mouse, Mafalda. Y ahí para arriba, pues todos los que les pueda mostrar, pero allá hay un Papá Noel más bello. Y bueno, presumirles un poquito las recamadas. ¿Ustedes qué pensaron? ¿Que iba a dejar de presumir las recamadas? No, tenía que aprovechar, muchachas. Esas recamadas tocaba aprovechar. Había que aprovecharlo, aprovecharlo. ¿Qué me dijo Yanu? Los diseños quedan incompletos. Sí. Yanu dice, profe, ¿y el patrón de esa ya está listo? Niña Yanu, yo creo que si usted lo paga mañana, mañana mismo se le puede enviar porque el gerente de ventas no está sacando patrones si no son pagos porque le han dejado muchos. Por ahí le dejaron una retroexcavadora, le dejaron un toro, usted no sé qué patrón le dejó hecho. ¿Quién más le ha dejado patrones? Bueno, así que me acuerde por encimita, esos patrones le han dejado hechos. ¿Cuál otro? No, el de fútbol ya lo pidieron, el de Petro también ya lo pidieron, no, esos dos sí ya se fueron. Pero sí, por ahí le han dejado muchos patrones hechos, entonces el gerente de venta dijo, no, que los paguen y yo con mucho gusto los saco, les dedico un buen tiempito y él saca los diseños, porque también le pasó que, mándeme el diseño para mostrarle al cliente, que para ver si el cliente lo acepta, envió el diseño y no lo pagaron. Entonces, claro, como le dije yo, sí, si usted envió la foto, así como me la tiene en el celular, obvio, yo con eso ya tengo el patrón, ya no necesito más nada. Entonces tampoco los está mostrando antes. Prefiere, por ejemplo, el de Petro, la señora dijo que no, que la cara parecía picada de una avispa, que porque se veía así ancho. Sencillo, él le recortó, le hizo los cambios que quiso la señora y volvió y se lo envió, pero ya estaba pago el patrón. Ya Jason no perdió ahí nada, porque sí, mostró unos patrones y tampoco los pagaron. Yo me imagino que se pusieron a trabajar con lo que él mostró y listo, lo dejaron viendo para el techo. Entonces ese tipo de cositas pues lo está volviendo arisco, digo yo, mi amor, no se vuelva arisco. Entonces lo está volviendo arisco porque pues uno trabaja, él les dedica hasta media hora, la verdad es muy bello en eso, les dedica hasta media hora a los patrones para que le digan envíenme una foto a ver cómo quedó y ya listo. Y no volvieron a comunicarse, a pagarlo, a decirle, sí señor, aquí está su dinero, nada, se perdió.
esa platica se perdió. En, Entonces, sí, eso les cuento, muchachas. Y hay patrones que necesita una hora hoy, una hora mañana, media horita al rato, que de pronto sacó la cuadrícula y la ve diferente, entonces le dedicó un rato. O sea, los patrones no es como que en 5 minutos están, eso sí es una mentira, que muchas veces, de hecho, un patrón queda más o menos con 25 hasta 100 colores diferentes y él tiene que empezar a definirlos. Nada más definir los colores es un trabajo largo, largo. Yo soy una persona que yo alguna vez dije, voy a trabajar, pero no voy a vender patrones. Yo me pegaba al computador media hora, una hora, cuando me daba cuenta 2 horas, muchachas, salía viendo nublado. A mí me afecta mucho el computador. Y yo salía viendo nublado y yo decía, no, es que no enfoco. De verdad, el computador me hace mucho daño. Yo creo que no va a vender más patrones. Ahí fue donde llegó la idea de poner a mi hijo. Entonces puse a mi hijo poca paciencia, nada. Ahí sacaba los patrones, la verdad, bendito Dios, muchos patrones me tocaba a mí. Después de que los terminaba, horas corrigiendo cosas. Cuando ya le dije al gerente de ventas, no, definitivamente ya David entró a estudiar, yo no voy a hacer patrones. Dijo, bueno, ¿y qué misterio tiene? Yo no veo que eso tenga misterio, venga, los hago yo. Ay, cuando empezó a hacerlos, ay, no, esto sí es cansón, ay, me arden los ojos, uy, me duele la espalda, uy, no, estoy tocada de dedicarle mucho tiempo. Y yo, ahí tiene. Ahí tiene la respuesta. ¿Usted pensó que era soplar a hacer botellas? No, señor, este trabajo es duro. Pero muchachas, le gusta, no le encandila los ojos, no queda con los ojos nublados como yo, por ahí le duele la espalda a veces de estar mucho ahí sentado pegado al computador, pero le agarro el ritmo y lo hace muy bien. A veces siento yo que hace mejor los patrones de lo que los hizo alguna vez mi hijo, de lo que yo hacía. Él le dedica tiempo, o sea, realmente es dedicado a lo que hace. Entonces, chicas, yo no sé por qué estoy hablando tanto hoy, o sea, ¿será que estaba perdida o qué? Esta es la vuelta 26. Voy a tejer que parezca una pérdida recién encontrada. No, muchachas, como que creo que en la página no hablé tanto, ¿cierto? En la página estaba más tranquilita. Ay, sí, con mi bocadillo con queso. Me subió la energía el bocadillo con queso. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Sí, ya no, entonces eso. Entonces, el que necesita urgente, usted le envía la imagen y le dice, don Jason, vean, necesito este, ¿cuánto es? Se lo paga y ese muchacho sí o sí lo saca. Sí, no, y mire que él no le molesta, soy yo la que jodo mucho por eso, porque él de hecho dice, no, ahí le tengo un patrón a tal señora, cuando se acuerde le dice, y yo no, no es así, si usted terminó el patrón, de una vez se le dice, mi señora, le terminé el patrón, es tanto, la persona lo paga y uno lo envía. Entonces él me dijo, pero es que usted las tiene acostumbradas a que primero le trabaja y después le cobra, y yo sí, porque yo no tenía tiempo de hacerlos. Entonces cuando David los hacía, a mí me tocaba tener en cuenta que yo tenía que dedicarle un rato que tuviera espacio para corregir. Entonces yo no le podía decir a alguien, vea, el patrón vale tanto y se lo envío mañana a la mañana, porque yo tenía que contar con el tiempo de David, con el tiempo y las ganas de que él tuviera trabajar, aparte mi tiempo. Entonces yo le decía, no, espérese, no me lo pague. Yo lo saco, yo le trabajo, cuando esté listo, yo le aviso, porque yo realmente tiempo no tenía. En cambio ahora que lo hace el gerente de venta, yo le digo, ahí está el patrón, él dice, listo, ahorita miramos. Si ahorita miró y dijo, sí, sí se puede hacer, confírmele a la señora que sí, más o menos le sale de tanto por tanto, mañana se lo hago porque solo lo empieza. Y ya con eso él sabe si sí le sale o no. Ya la persona le deposita, ya el otro día le dedica un rato, mediodía, bueno, lo que necesita hasta que lo tenga perfecto y lo envía. Y si la persona quiere cambiarle algo, como la señora del patrón de Petro, él no le va a cobrar un peso extra, jamás, porque eso viene siendo como la garantía de que, eso sí, si le dice, colóqueme un nombre, súmele esto, quiero que lleve un edificio, quiero que lleve un perro al lado, un gato en el otro lado, pues ya es trabajo extra. Pero si es sobre la misma imagen, no, cámbieme el color rojo por amarillo, perfecto, y no se le cobra un pesito, se le cambia el rojo por amarillo y se le vuelve a reenviar, así. Entonces, yo sí le dije a él, no, yo hacía eso, era porque yo no sabía cuándo iba a entregar el patrón. Yo realmente no me puedo comprometer con la persona. Pero como usted sí dice, no, yo me comprometo tranquila de que se lo envío mañana en la tarde, usted sí puede decirle, sí, mi señora, cuesta tanto, deposito y mañana en la tarde se lo envío. Porque él sí puede contar con el tiempo de él. Yo era que no podía. Entonces, la cansona ahí sí soy yo. Yo no les voy a mentir porque dirán ustedes, ay, es que no.
Él de hecho tiene un don de gente y una paciencia humana tan grande y él me dice, no, usted no me va a volver malo y yo no, no es volverlo malo, es que a mí me ha pasado tanto. Chicas, no voy a mencionar persona, pero esta semana llamé a una persona a reclamarle que estaba haciendo algo con mis patrones que no podía. Entonces sí llamé a reclamarle, no de mala forma. Y descaradamente me dijo lo mismo que repitió una amiga esta semana en un en vivo. Dijo, no, es que uno puede hacer lo que quiera. Y yo sí, pero no con la creatividad intelectual de los demás. Usted puede hacer lo que quiera, pararse de cabeza si quiere, pero no con mi creatividad, con mi intelectual, con mi creación, con mis patrones, no puede hacer lo que quiera. Entonces digo yo, la gente es descarada y si yo le permito y le permití hacer una, le permití hacer dos, porque hacía tiempo la tenía rastreada por gracias a ustedes me envían fotos, me dicen, profe, está pasando esto con esta persona. Ah, sí, muchachas, yo hablo, tranquilas, no, no se preocupen que yo hablo con la persona. Permití una, dos, cuando ya la otra y yo no seamos pendejos y me puse a ver el en vivo. Y claro, bueno, el enlace que me enviaron, claro, mis propias palabras, todo exactamente. Y yo, claro, ella en un celular está viendo mi clase y está repitiendo en el en vivo. Y yo, no, 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 no seamos así. Yo no, señora, esto es así. Y descaradamente me dijo que uno podía hacer lo que quisiera. Entonces le dije yo a mi esposo, ¿será que soy muy buena gente o no he hecho el alboroto suficiente? Entonces él me dice que para qué se vuelve uno mala gente. Y yo, no, mi amor, porque si yo creo cosas es para que las chicas aprovechen, no para que aprovechen unas descaradas después de ir a replicar y querer llenarse en los bolsillos, porque es que yo les enseño gratis. Acá es gratis, en Facebook es gratis y ustedes pueden hacer sus trabajos y empiezan a cobrar. ¿Qué pasó con la mochila 4 estrellas? Que tampoco vamos a mencionar a la persona porque con la señora quedamos en muy buenos términos. La señora entendió mis razones y quedamos en muy buenos términos, muy educada. En el momento también contestó lo mismo, que no, y que donde decía pues que ese patrón era mío, que le demostrara que era mío. Entonces, bueno, yo me hice entender y entendió que sí es mi patrón, bueno, en fin. Entonces, el patrón 4 estrellas, la señora lo iba a hacer en un taller privado, iba a cobrar 50.000 pesos colombianos por enseñar algo que yo enseñé en la página totalmente gratis. Yo en la página enseñé desde que empezó hasta que finalizó todo, fajón, cordón, pompón, totalmente gratis sin cobrar un solo peso, con patrón propio, mío. Y la señora agarró ese patrón y lo iba a enseñar cobrando 50.000 pesos por persona con 3 clases y nada más. 3 clases iba a dar. Y yo di más o menos mes y medio de clases diarias explicando vuelta a vuelta totalmente gratis. Ahí es donde uno se molesta y uno dice, no le saqué yo provecho, no le saqué yo dinero, no le saqué ganancia económica yo que lo creé, que trabajé mediodía, un mediodía para empezarlo, mediodía para llevarlo hasta la mitad y mediodía más para definir los colores, porque se le trabajaron en ese tiempo, se empezó, al otro día se le dedicó mediodía para terminarlo y aparte de eso le dediqué yo mediodía escogiéndole el color, porque mi esposo me decía, no vea con este y yo no me gusta y empecé a cambiarle, a hacer millones de combinaciones hasta que una me gustó y yo dije, no cobre un peso yo, lo enseñé gratis, la enseñé en la página para todas las personas y esta señora viene y dice, no, me tienen que pagar tanto, les doy 3 clases y listo. Y yo así, de buenas a primera, entonces yo dije, no. Entonces ahí es donde le digo yo a mi esposo, no, es que uno no puede ser tan suave que la gente crea que es que uno no existe. Como le dije yo a la última compañerita que hablé, dijo que ella no sabía que habían patrones propios y pues que yo no autorizaba que nadie, le dije yo, es que émulos de música hay muchos, entonces yo soy el émulo de Pepito Pérez y yo canto la música de él y trato de imitarlo, émulos de eso hay mucho, émulos de crochet no, o sea, usted no puede ser mi émulo de que es que la profesora Mari Toro enseñó esta mochila y yo soy su émulo y voy a ir a enseñarla, no, 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 esto no yo me llamo, esto no es nada de eso, y yo, no señora, no funciona así. Entonces, sí se da cuenta uno que la gente sí trata de sacar provecho. Entonces le dije yo no, y mis patrones dicen claramente no comercializar, no compartir en redes sociales, no aprovecharse económicamente de revenderlo o compartirlo en grupos privados. Dice claramente, porque yo le coloco a mis patrones eso, para que la gente sepa que no autorizo que nadie más que yo pueda enseñarlo, venderlo, compartirlo o
en el caso enseñar a tejer la mochila desde cero, que fue lo que hice totalmente gratis en Facebook, porque ella me dijo, bueno, y entonces usted, ¿por qué, si es un patrón de pago, por qué usted lo enseñó gratis? Y yo, por lo mismo, porque es mío y yo puedo hacer con él lo que quiera. Yo no le mostré el patrón nunca a las chicas. ¿Qué hice yo? Enseñé la clase como estoy enseñando acá, vuelta a vuelta. Entonces, uy, no, muchachas, ha pasado de todo. Yo no sé por qué no las había puesto al día a ustedes, pero no saben las batallas que he tenido que luchar estos días y traté de hacer las batallas mías, solo mías, propias, para no involucrarlas a ustedes. No porque no esté con la confianza y la seguridad de que ustedes me van a apoyar. No, yo esto sí lo tengo claro. O sea, yo la gente que tengo a mi lado es muy firme, sino que es muy feo. A toda hora, ay, muchachas, vea, colabórenme para esto, toca reportar, toca decir, no, 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 no. Entonces, he tratado de ser más frentera y llamar directamente a la persona. Mire, Julana de tal, yo soy Mari Toro de Creaciones Mari Crochet Colombia. Resulta que me enviaron un pantallazo y pasa esto, pasa lo otro, entonces yo quería preguntarle. Así, porque es así. Cuando ya la persona me dice, ah, es que yo de malas yo hago lo que quiera o me responde feo, pues obviamente le digo, no señora, es que no es así y le doy mis razones. Gracias a Dios hasta ahora me he entendido con todas las compañeras. Ninguna he quedado molesta, antes a sus órdenes. Si dijo, hasta una me dijo, bueno, si vamos a sacar un proyecto, yo le digo, profe, vamos a tejer esto, es suyo o cuénteme. Y yo le dije, hasta yo le haría patrones para que usted hiciera eso. Eso sí, usted tiene que aclarar, este patrón lo hizo la profe Mari Toro, pero autorizó que hiciéramos un tallercito para nosotras. Hasta eso ofrecí yo. Hasta eso lo ofrecí. Yo le dije, Dios, que los patrones que encuentra uno en Pinterest y en Facebook no están completos, están mal. Y yo, no importa, usted mide el patrón, yo se lo saco. Obviamente le cobro el patrón, vale tanto el patrón, pero entonces yo lo autorizo y le digo, hágale. Pero le dije yo a ella, preciso una mochila que hice yo, recién la hice, la 4 estrellas que estaba recién hecha. Y usted va a decir, voy a cobrar por enseñarla. Y yo, no, 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 es que ahí sí nos fuimos, fue de patitas para el estanco. Y yo, no, no, es que no es así. Entonces, ese tipo de cosas, muchachas, no, es que ha pasado de todo. Ustedes que viven un poquito perdidas, no mentira, soy yo la que no les cuento mucho, soy yo la que no les cuento mucho. Sí, señora Yanu, Jason tiene una paciencia muy bonita y un don de gente. Ay, hoy una señora me la, o sea, de verdad, muchacha, yo estaba que, así, y ¡fum! Le volaba. Ay, no puedo rayar la mesa, pero sí, yo estaba que descabezaba a alguien. Y el todo lindo llamó a la señora, no mi señora, esto es así, así. Pues resultó que la señora no tenía ni idea cómo se recamaba la mochila y se le hizo muy bonito pues dejar un mensaje que a mí no me parece que me hagan reclamos así. Y entonces él muy lindo le habló, le aclaró y todo. Ah, no, una belleza. Ay, yo lo escuchaba hablar y yo, no, ¿por qué no me dejó a mí hablar? ¿Por qué no me dejó a mí? Y él decía, no, señora, no, señora. Entonces, sí, tiene don de gente, que ahí es donde yo les digo, esto funciona si hay un copiloto bueno, porque yo creo que yo he ahuyentado mucha gente. Yo creo que mi forma de ser, que no es un carácter fuerte, sino un carácter muy débil, que no me aguanto ni un cólico, yo siento que ahuyentó mucha gente. Él hoy día se hace cargo de hablar con la persona, de las ventas, de reclamos, porque también hay reclamos hacia nosotros, que hicimos algo mal, que no mandamos el color, que algún error que se cometió también, porque Eve María sí la hemos embarrado, y él lo sabe llevar, yo no. Yo le digo, mi señora, con mucho gusto, ya le devuelvo el dinero, punto, ya. Yo soluciono así, no porque me sobre, sino porque yo digo, de aquí a que yo me ponga a mirar si le envié, no le envié a esto, lo otro, él tiene una agenda, él todo lo anota, él todo lo apunta, él tiene, no, una organización maravillosa. Yo soy buena para tejer. A mí póngame a tejer y que usted me diga, profe, es que usted me vendió un patrón y algo tiene mal, yo saco tiempo y lo vuelvo a tejer y si me toca dedicarle, lo hago. Tejer no me molesta, no me molesta repasar, no me molesta eso, pero eso de ir a mirar si fue mi error, si fue, ay no, él tiene una paciencia linda, la verdad es una buena persona, muchachas. Qué maravilla, qué maravilla. Blanca, Rosemary, hola, ¿cómo estás? Blanca Nubia, buenas noches. Gloria, buenas noches. Gracias, señora Gloria. Sí, esa punta de relieve es hermosa. Geraldine, buenas noches, profe. Usted, hablando del patrón del fondo de la mochila de 11 pueblos. Sí, Geraldine. Y lo chistoso es que le van comentando
y va diciendo, ay, uno teje lo que quiere, no sé qué. Y enseguida una señora va y me menciona, ay, profe Mari, a mí me encantaría aprender a tejer así hermoso como usted. Y van y le contestan, señora, está en el lugar equivocado. Ay, vea, muchachas, me he podido reír. Yo dije, no había mejor castigo que ese, ni que lo hubiera planeado. O sea, todavía le hacen el reclamo que el patrón era mío, que yo le había enseñado que tal. Ah, que uno tejía lo que le daba la gana y todas, juá, juá, juá. Cuando enseguida llega la otra señora y dice, ay, profe, yo siempre, profe Mari, yo siempre he querido tejer como usted. Ay, no, muchachas, cuando le dicen que está en el lugar equivocado, vea, yo le dije a mi esposo, el que ríe de último ríe mejor. Ahora la que se reía era yo, que vaya en la cara y le digan que profe Mari. Ay, no, 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 no. No. Mónica, buenas noches, necesito tutorial del comienzo. Mónica, acá en el canal lo puedes ver. Lo empezamos hace que como un mes. Sí, no, yo me río, muchachas, yo me río y me da mucha risa. Ay, entonces yo riéndome y hace como 3 días una señora llamó y preguntaba por mí. ¿Qué necesito a Mari? Que por favor que páseme a Mari. Entonces mi esposo le dijo, no, mi señora, habla con el gerente de ventas. Dijo, ¿con quién hablo? Y le dijo, no, habla con Jason, yo soy el gerente de ventas. 1, 2, 3. Yo soy el gerente de ventas, ¿en qué le puedo colaborar? ¿En qué le puedo ayudar? Y la señora le contestó, usted no me ayuda en nada. Entonces mi esposo llegó a la casa y la llamó el teléfono. Entonces le dijo, mi señora, lo que pasa es que este es el teléfono de Mari y usted me llamó a mi teléfono preguntándome por ella. Cuenta, no, que no, que es que no sé qué, es que me equivoqué. No era la profe Mari, era que la doctora no sé qué y mencionó el nombre de la otra señora. Y yo no podía la risa, y yo, ay, fue madre, no era la profe Mari, sino la otra señora. Ay, pero ella se inventó que era otra señora. O sea, no pudo cambiarle, fue el apellido. Pero, ay, Geraldine, usted hubiera visto, vea, yo no podía la risa. Yo, Jason, de razón no le servimos para nada a la señora, si es que está buscando esa otra. No, es que nos pasan unas cosas locas. Pero locas es locas, muchachas. De verdad nos pasan cada cacharro que uno dice, santo señor, ¿qué es esto? Aquí le vamos a hacer otro punto bajo, punto en relieve. Esta es la vuelta 20, ¿qué? No, tiene que ser la vuelta 26. Vamos a ver si sí es la vuelta 26 y ya le confirmo qué hice en la vuelta 26 para que ustedes puedan continuar. No, muchachas, eso nos ha pasado cacharros todos los que quieran. Profe, ¿será que hay gente muy delicada o nosotras somos adictas a sus arranques? No, Geraldine, yo digo que ustedes son de esas personas que son fosforitos. O sea, ustedes están esperando a qué horas yo les hago así y corran, hijo de madre, ¿para dónde es que vamos? No, muchachas, es que no, 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 nosotras somos cosa seria. Y ¿saben qué es lo peor? Que dice Jason, Dios los crea y ellas se juntan. Dice, no, esas alumnas suyas están igual que usted. Y yo de verdad, hijo, sí, listas para la pelea. Y yo, no, nosotras. Y yo, ¿cuándo nosotras cazamos una pelea? Vea, ese hombre no puede la risa. Y él dice, por Dios, Dios las crea y ellas se juntan. Es que no, 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 esas muchachas están listas ahí. Ellas como que todos los días se levantan, se persignan y dicen, bueno, vamos a ver hoy qué hay para hacer. Ay, a mí me da mucha risa, muchachas. Me da risa de ver que no es mentira lo que dice él. Todas. Ve, a mí me llegan imágenes todos los días. Profe, ¿esta mochila es suya? Profe, ¿esta página es suya? Yo sí, muchachas. Es que yo tengo más de 21 grupos de WhatsApp y obviamente tengo también más de 21 grupos de Facebook donde damos clases todo el tiempo. Ah, bueno, profe. Ah, bueno. Y yo tranquila, tranquila. No, es muy chévere vivir con la adrenalina tan alta, pero sí aprendió a controlarme, a no molestar a la gente, pero sí llama a uno. Y uno llama y le dice, ve a mi señora, esto, lo otro y tal. Pero he tratado, muchachas, de ser persona. Uno tiene que ser persona antes que cualquier otra cosa. Yo no puedo ser Mari Toro, la profe Mari Toro, antes de ser persona. Primero tengo que ser persona, consciente, pensar, ponerme en los zapatos de los demás y ahí sí puedo ser Mari Toro, la persona que exige los derechos, por ejemplo, de los patrones, la persona que explica el por qué no deben de cobrar, por ejemplo, por enseñar la mochila 4 estrellas cuando yo la enseñé totalmente gratis en una página y es mi patrón y si yo no le saqué un provecho económico, porque otra persona lo va a hacer. Pero entonces sí, primero ser gente, buenas tardes, ¿cómo está? Presentarme y sí, creo yo que estoy aprendiendo. Creo yo que voy bien. Creo yo que voy bien.
bueno, esperemos que vaya bien. ¿Ustedes cómo me ven? ¿No me ven tan llevada? No, muchachas, yo no sé, tantos años tejiendo como que sí, uno vive con adrenalina alta, vive con emociones, pero también con sentimientos, pero también cansado, que el trabajo es duro como para que una persona se aproveche. Entonces, como que uno dice, bueno, es justo y no es justo, pero también yo soy consciente que para mí lo que es justo, en otro lado puede que no sea muy justo. Entonces toca tener los pies bien puestos para escuchar a la otra parte también. Y todo llegó a la conclusión de que no sabían que no podían usar mi contenido, que no sabía que no podían utilizar mis imágenes. La vez pasada estaban vendiendo un curso de técnica Wayuu para principiantes con mis imágenes. O sea, la señora pretendía que la gente confiara en que ella les iba a enseñar una mochila que creé yo, tejí yo, y yo soy la pues dueña y propietaria del patrón, creadora del patrón, y la señora pretendía que la gente convencerla de que tomara el curso con ella y eran, más o menos tenía 3 patrones míos, la mochila de tapa, una mochila que hicimos con tapa hermosa, que el fondo es patrón mío, todo es patrón mío. Y si no estoy mal, la cruz en rombo y creo que la mandala. Tenía 3 imágenes mías y la señora estaba promocionando un curso. Entonces todo el mundo le escribía, ay, pero es que usted no la profe Mari, pero es que esas mochilas ya las enseñó la profe Mari. ¿Qué mochilas va a enseñar usted? Ah, que no, que buscaban mochilas guayo. Decían, no, pero es que muéstreles que va a enseñar. Y a mí me tocó llamar a la señora y decirle, a mí me están llamando a decirme que si yo estoy... que si yo voy a dar un taller y me enviaron esta imagen y no señora, yo no voy a enseñar, no me van a ver ahí a mí, entonces pues es publicidad engañosa porque usted está ofreciendo algo que no puede dar. Usted ese patrón de la mochila con tapa no lo puede dar, ese patrón es mío, la mochila mandala tampoco y así la aclaré y entonces no, que era que ella no sabía, que disculpara, que ella lo hacía por colaborarme porque pues para ella era un honor mostrar mis trabajos. Y siendo un honor mostrar mi trabajo, días antes había descargado videos de acá de YouTube, mis videos, primeros videos de YouTube originales, los descargó y los subió a la página de ella. Así, descaradamente, sin editar, sin hacerle nada. Y lo subió a la página de ella, no, que porque quería hacerme un homenaje a mí y que se sentía muy orgullosa de que yo fuera tan echada para adelante, tan berraca, tan... Y yo, no, gracias. Si yo quisiera mi contenido en Facebook, no tengo una página, tengo 2. Yo ya podía haber descargado los videos y haberlos subido, pero no quiero el contenido allá. Entonces, sí me tocó. Ay, señora Ana Eugenia, pero sí, pero yo no sé de dónde saqué yo esa adrenalina tan alta, porque yo no me junto con gente así, que tenga la energía alta, no. Normalmente la gente con la que yo me junto, o sea, aparte de las compañeras de tejido, que es muy aparte, las compañeras de tejido, digamos, con la gente que, sí, pongámosle, que la amiga, que la vecina, que la prima, que la familiar, no tienen la adrenalina tan alta. Normalmente antes son personas más apagadas y que no están muy de acuerdo con mis redes sociales ni que yo trabaje en esto. Son personas que como que antes como que no le encuentran sentido. Entonces yo digo, de pronto por eso me ha tocado hacerme solita, como que no, mis niñas tejedoras, las compañeras que tejen conmigo, las personas que me entienden, que me comprenden, que me apoyan. Yo, por ejemplo, que yo vaya a buscar en mis videos o en mis páginas un me gusta de un familiar es una mentira. Ustedes no van a ver en mis videos un me gusta de un hermano mío, un me gusta de mi papá, de mi mamá, de mi ser. Tengo 5 hermanos varones, que obviamente si hay 5 hermanos varones, posiblemente hay 5 cuñadas, posiblemente. Si hay 5 hermanos, deben de haber posiblemente 5 cuñadas. Pongámosle posiblemente 5 sobrinos, poniendo que cada hermano no me haya dado sino un sobrino. Pueden haber 5 sobrinos o sobrinas. Ya ahí son 15 almas y jamás he visto un me gusta de nadie de ellos. No yéndonos lejos, tengo tías. Mi mamá tiene, no sé si más de 13 hermanos, 11 hermanos, pongámosle 11 hermanos vivos. Papá que no tenga nada puede tener otros 11 hermanos vivos. O sea que tengo tíos por parte de mamá, tíos por parte del papá y jamás he visto un me gusta de un familiar. Nunca.
Nunca, nunca, nunca. Aparte que tengo primos, que si mamá tiene 11 hermanos, papá tiene otros 11 y que cada tío no tenga sino un hijo, yo así contando vamos más de 100 personas y nunca he visto un me gusta de una persona. Sin ir más lejos, que tengo, digamos, David, por parte de David también hay primos, o sea, David, no yo. David también tiene primos, tías, tíos, así, familia cerca, tampoco. O sea, no crean ustedes, muchachas, que es que la familia lo apoya a uno. Y me decía una señora que día, profe, es que mi familia, no, usted no busca apoyo de su familia, usted busque un buen copiloto. Si su copiloto, que en este caso es mi pareja, el gerente de ventas, es buen copiloto, que ayuda, que vende, que apoya, listo. Porque si nos vamos a poner a pensar, la familia de la familia mía, que esto, no, muchachas, es punto aparte. En mi caso, el copiloto me alcahuetea. No, vámonos para Colombia, compremos hilos y montamos un negocito y usted me ayuda. Ahí estaba él. Ah, bueno, sí. Le dije, hoy vámonos por una papelera, terminamos trayendo no sé qué cosas, porque la verdad no sé si necesitaba lo que trae. Ah, bueno. ¿Qué día le dije, vámonos por perlas? Terminé trayendo perlas verdes, amarillas, rojas, moradas. Y yo solo necesitaba amarillas. Entonces, un buen copiloto ayuda mucho. En el caso mío, que tengo la energía tan alta, que tengo tantas ideas en la cabeza, que tengo, bendito Dios, buenas ventas, uno necesita a alguien que le alcahuetee a uno y pueda seguir vendiendo. No que lo amarre, no que lo opaque, no que se avergüence de que, uy, qué oso, ella hace en vivos, uy, qué oso, ella da lora, uy, qué oso. Porque, chicas, no falta el que le diga a uno, no, es que usted es la que le gusta las redes sociales, a nosotros no. A nosotros no nos muestre, no nos tome fotos, no nos meta en sus cosas. No falta, chicas. Y así es la vida. Y ahí es donde tiene que entender usted que usted está más solo de lo que cree, sin necesidad de que se sienta solo. ¿No? Se da uno cuenta que mira al alrededor y tiene mucha gente, pero a la hora de la verdad, las únicas que han estado en batallas conmigo son ustedes. Las únicas que les digo, muchachas, pasa esto y se ponen la 10, ustedes. Ah, no, listo, profe, ya nos vamos para allá a ver qué es lo que pasa. Las únicas, muchachas. De resto, no. Y a mí no se me hace raro cuando me dicen, no, profe, es que tal. No, chicas, a mí también me pasa. Si ustedes se van a poner a complejarse por eso, a mí también me pasa. Entonces, ¿qué le toca a uno? Para adelante. Para adelante es para allá. Este es el corazón que está empezando, que vamos 3. Ay, santo Dios, yo solo voy en la vuelta 26. No he hecho nada más. Entonces eso, chicas, no se sientan mal, no se sientan triste. Y yo vivo con la adrenalina alta, pero vivo contenta y sé que las tengo ustedes. Eso sí sé que tengo el apoyo de ustedes al 100%. Entonces, es la familia que yo escogí, esta comunidad, porque yo sí escogí, no escogí a cada una, pero sí escogí buscar este medio, buscar cómo enseñar, cómo crear comunidad, sí escogí buscar compañía, por otro lado, que son ustedes, que yo hago un en vivo y están ahí, si hago el en vivo la página, ahí está, si me vengo para acá, aquí están. Yo escogí buscar personas así, que tengan empatía con lo que me gusta, que en este caso es tejer, que tengan el conocimiento o las ganas de aprender, porque muchas no tenían el conocimiento, hoy día sí. Hoy día la mayoría de mis alumnas tienen conocimientos muy altos en técnica guayú, pero que tienen esa empatía de decir, me encanta tejer con la profe, me gusta lo que ella hace, me gustó los colores que escogió para esta mochila, que sepan y que se empapen del tema, que estén conmigo, que se sientan parte de la comunidad, y eso es muy importante. ¿Dónde está? Él anda con la miel. A ver, ya no, pero no ha hecho el patrón, ya no. El de la doctora Juguetes, no lo ha hecho todavía. Yo le dije que, de hecho, le dije, llama a Yanú y dile que para cuando necesita el patrón. Y en esas y las otras, él se ocupó. Yo le dije, no, yo ahorita hablo con Yanú. Yo le dejo un mensajito que para cuando lo necesita, porque sí anduvo muy ocupado los primeros días de la semana. Dijo, bueno, me avisa.
y yo quedé a avisarle y ya no, por Dios, que si usted no comenta hoy en el en vivo, yo ni me hubiera acordado. Porque yo quedé de hablar con usted de que para cuando lo necesitaba, pues para que él se organizara con los tiempos y yo ni le comuniqué a usted ni nada. Y ahorita que usted me dice, niña, ya no. Entonces no se preocupe. Si lo necesita, me confirma por WhatsApp y yo sé que él saca un rato mañana, después de mediodía, y le hace el patrón. Y si necesita más tiempito, yo sé que le avisa. Si no alcanza a sacárselo en mediodía, que diga, no, señora Yanú, me le hizo falta cosita, espérese, se lo envío mañana. Él es muy serio en eso. Él le va a decir no para mañana. Pero no, hasta ahora no le ha trabajado en nada. Yo quedé disque de avisarle y míreme a estas horas acá. Amadoro, dice Amandoro. Dice Amandoro Haas. Sobeida, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? A mí me encanta su compañía, gracias señora Sobeida, tan bella. No, chicas, y que ustedes están ahí. Ay, a mí me da de verdad como, no sé, como esa nostalgia cuando les digo, muchachas, mire que vámonos, profe, vamos a ver qué es lo que pasa, tranquila que la apoyamos, vamos y le escribimos a la señora, vamos y hacemos lo otro. Entonces digo yo, Dios mío bendito, o sea, de verdad el apoyo que ustedes me dan es grande. Les hice cuentas y tengo así contando por encimita, mi familia es cercana porque los primos hermanos todavía son cercanos a uno. Tengo 100 personas y de esas 100 personas jamás he visto un me gusta en un en vivo. Jamás los he visto acá que estén desde que yo empiece el en vivo hasta que termine trasnochando como ustedes. Nunca, nunca muchachas. Nunca que yo diga ahí se quedaron en el en vivo, hablaron, que es que tal prima y ella todo el tiempo está. Nunca. Entonces sí dice uno, la familia uno no la puede escoger, pero esta comunidad que yo, gracias a Dios, he ido construyendo es muy firme, muy leal y realmente es una familia. Y realmente sí son personas, imagínense ustedes me dicen, profe, suba fotos de mi mochila, profe, mire, se toman fotos con la mochila y antes me dicen, súbala, profe, y yo de verdad, señora Julana, es que usted, tranquila, profe, muéstrela. No, entonces son cosas como que son relajadas, son chéveres, son como que con la confianza de que uno pues respeta la decisión de ustedes. Yo siempre pregunto, ¿puedo mostrar la mochila? ¿Puedo subirla? Sí, hágale, profe. Entonces son cosas muy lindas, chicas. La verdad, esta comunidad es hermosa y yo me siento acompañada, muy, muy acompañada por ustedes. Pues, chicas, vamos a dejar hasta la vuelta 26, porque aquí ya llevamos una hora. Vea, en la vuelta 26, mire, este corazón es el que ha crecido. Ya en la otra vuelta empiezo a cerrarlo, sí. En la otra vuelta ya lo voy a empezar a cerrar. Se ve muy grande, muy bello. Les voy a contar la vuelta 26 cómo quedó. Para mañana voy a tener la 26 terminada, la 27 terminada y la mitad de la 28. Entonces esta 26 terminó la 25 con un lila. La 26 empezó con 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 lilas, 3 rosas, 2 lilas, 4 dorados. Este de acá pues dorado, ¿no? 2 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 fucsias, 4 lilas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 rosas. Estos todavía siguen creciendo, pero no entendí yo por qué no hice punto sobre punto. Esperen, yo miro acá. Este está creciendo, este es el rosa. Este tenía que quedar un punto rosado sobre lila, porque este rosa todavía crece. Este fucsia no. Este fucsia está punto sobre punto, que en la otra vuelta lo voy a cerrar. Este sí todavía está, tiene que crecer. Aquí sí fue mi error que no coloqué un rosa al principio y un rosa al final. Así que esa vuelta la voy a desbaratar porque sí tiene que ir un rosa acá y un rosa acá. Entonces acá en ese orden de ideas queda solo 3 lilas para poder que quede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 rosado. Y acá dorado queda 1, 2, 3, 4, 5 dorados, porque acá sí queda punto sobre punto. En la otra vuelta lo voy a cerrar. Eso es todo, muchachos. Quedan 2 lilas y aquí estoy empezando la vuelta. Yo voy a desbaratar porque este sí va creciendo. Este todavía le falta
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas para crecer. Todavía le falta harto. Entonces, mis niñas, así que a la vuelta 26, no adelanten sino eso. La vuelta 26, yo voy a tener la 27 y la 28. 26 terminada, 27 terminada y la 28 a la mitad. Adelaida, uy, profe, la verdad que ha sido de mucha bendición, ¿verdad? No, chicas, gracias. Dios les pague a ustedes. Yo la verdad sí que, no, yo me siento acompañada, de verdad que sí, muchachas, ustedes son maravillosas. Y sí, señora Adelaida, echar chisme, hablar, desahogarse es lo mejor que le puede pasar a uno. Niña Yanú, ¿cuántos son y qué hay que hacer? Niña Yanú, háblame por WhatsApp. No, pero ¿cuántos son de qué? No, dígame usted qué patrones necesita, porque yo no tengo problema en sacarle solo uno. Nini, buenas noches, bienvenida. María Luisa, así es, maestra, usted ha sido, ay, tan bellas, gracias, chicas. No, yo les agradezco a ustedes porque la verdad, una bendición, una compañía, un desahogo, no sé, chicas, me siento muy respaldada y muy feliz. Gracias, mis niñas, que descansen, feliz noche, nos vemos mañana. Feliz noche y gracias.